Buenos días o tardes, mi amigo o mi hermano. Hoy en este hermoso día vamos a pedirle a Dios que nos permita estar atentos con un corazón dispuesto para obedecer cualquier orden o mandamiento que Él quiera que cumplamos, sin ningún contratiempo, porque una orden de nuestro Dios debe ser un gozo recibirla y cumplirla al instante, porque debe ser muy importante para Él y también para nosotros debe serlo, pues Él es nuestro Dios. Pero algunas veces cerramos nuestro corazón para no escuchar lo que Dios nos manda que hagamos a través de su palabra. En algún mensaje que escuchemos y nos damos cuenta que por nuestra desobediencia vienen muchos problemas a nuestra vida que nos afectan en diferentes maneras, como son en la salud, en la falta de trabajo, en problemas familiares que algunas veces son difíciles de controlar, porque nos alejamos de nuestro Dios. No que Él se aleje, sino que nosotros nos alejamos o nos queremos esconder de Él para no obedecerlo sin ninguna razón, así como lo hizo Jonás. Y de este relato verídico hermoso es el que vamos a tratar de aprender hoy en este día, bajo la dirección de Dios y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 1, versículo 1. Y la palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitía, diciendo: hermanos, en este primer versículo, Dios le da a Jonás el privilegio de ser escogido para una gran misión, que de momento no quiso obedecer, pues dice en el versículo 2, levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero Dios, que es rico en misericordia y por el gran amor con que nos ama, viendo la maldad de ellos cada día y la dureza de su corazón, y que estaban completamente perdidos por su pecado, le dio una orden a Jonás, enviándolo que les pregonara el arrepentimiento de pecados y se convirtieran de sus malos caminos y se humillaran delante de nuestro Dios, para que no fueran destruidos por su ira. Y de la misma manera que Dios envió a Jonás a pregonar el arrepentimiento de pecados a Nínive, para no ser destruidos por él, Dios, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos da a todos los que decimos conocerle esa orden cada día, y de predicar el evangelio del arrepentimiento de pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la salvación del alma para todos los seres humanos, porque la ira de Dios está sobre el mundo, porque nuestra maldad ya sobrepasó cualquier generación que haya estado sobre la tierra, pero algunos de nosotros hacemos poco caso o nos excusamos en nuestros supuestos problemas cotidianos, que son miles de pretextos, y de esta manera nos queremos esconder de nuestro Dios, y por esa razón vienen algunas consecuencias a nuestra vida por desobedecer a nuestro Dios, porque no consideramos seriamente la gravedad del daño que está cercano, y no lo vemos por el pecado de desobediencia, como lo hizo Jonás. Pues dice la palabra de Dios en el capítulo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis delante de Jehová. En este tercer versículo de la palabra de Dios nos damos cuenta de la desobediencia de Jonás, que embarcándose en ese navío quiso esconderse de la presencia de nuestro Dios para no obedecerlo. Pero dice la palabra de Dios en Salmo 139:7:
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he ahí tú estás. Así que lo que intentaba hacer Jonás, el querer huir de la presencia de Dios, era imposible para él y para todos los que intentamos hacer lo mismo. Porque nuestro Dios es omnisciente, omnipresente. Y por esa desobediencia nos damos cuenta que comenzaron los problemas para Jonás y para con los que él estaban, porque por su pecado y nuestro pecado afectamos a los que están cerca de nosotros, porque así lo dice la palabra de Dios en el versículo 4. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y se hizo una tan gran tempestad en el mar que se pensó se rompía la nave, y por esta acontecimiento de tempestad que Dios hizo levantar en el mar, nos damos cuenta de un poco de su enojo contra Jonás por no hacer caso a su llamado. Y dice en el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que ahí había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado y se había echado a dormir. En este capítulo nos damos cuenta del gran temor de aquellos hombres que pensaban que iban a perecer por esa tempestad tan grande. Y cada uno clamaba a su Dios. A dioses que muchos claman aún en estos días por su incredulidad y porque quieren seguir viviendo de acuerdo a su engañoso corazón, porque les gusta su pecado y por eso claman a dioses que no les pueden responder, que así no serán avergonzados. Pero nosotros conocemos a un Dios que avergüenza y azota y castiga a todo el que él ama, porque asimismo él quiere que lo conozcamos y clamemos a él, pues así lo dice en Jeremías 3:33, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas y difíciles que tú no conoces ni entiendes. Y dice la palabra de Dios que aquellos hombres hacían lo imposible por no perecer, pero Jonás se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir tranquilamente y en paz. Pues él tenía su fe puesta en el Dios verdadero y confiaba en él para no perecer ese día en esta tempestad. Y dice la palabra de Dios que mientras esos hombres luchaban contra la tempestad para no ser destruidos, sin saber que por causa de Jonás les había venido aquello, él dormía tranquilamente. Y dice en el versículo 6, y el maestre del navío vino a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. En este versículo, la palabra de Dios, nos damos cuenta que el maestre exigió a Jonás que clamase a su Dios por alguna respuesta. Quizá él sí responda y así no perecieren, pues confiaban en el Dios de Jonás como su única esperanza o aliento de vida, ya que ellos habían clamado a su Dios sin ninguna respuesta, pues son ídolos hechos por el hombre que no tienen poder para hacer bien ni mal. Y dice también la palabra de Dios en el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para saber por qué nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora en este versículo de la palabra de Dios entendemos que se unieron todos como compañeros del mismo problema para tratar de entender cómo, de parte de quién les había venido este mal, para tratar de solucionarlo. Y dice la palabra de Dios que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Pero nosotros entendemos que no es cuestión de suerte, sino que así lo había determinado, que sobre Jonás cayese la responsabilidad de sus problemas o de casi perecer. Y dice la palabra de Dios que conociendo la verdad o el culpable por quien les había venido aquel mal, dice en el versículo 8, entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal
¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y con estas preguntas tan insistentes, cuestionaban a Jonás preguntándole que por qué les había venido aquel mal y su oficio y que dónde venía y cuál era su tierra y su pueblo y así conocerlo mejor. Y dice en el capítulo 9, y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y de esa manera Jonás le respondió sus preguntas, que venía de la tierra bendita del pueblo escogido de Dios y que temía al Señor Jehová de los ejércitos, el gran rey, y que hizo el cielo, la tierra y toda la creación. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendían que huía delante de Jehová, porque él se los había declarado. Y con seguridad ellos habían escuchado hablar antes de nuestro Dios, pero eran incrédulos, idólatras como muchos seres humanos de la tierra. Y hoy en día, que viendo la creación de Dios que anuncia su gloria y su poder, no le queremos aceptar y reconocer y darle la honra y la gloria solo a Él, porque queremos seguir viviendo de acuerdo a nuestro perverso corazón en las tinieblas, donde sin duda van a terminar los que no vengan a la luz de nuestro Señor Jesucristo humilladamente ante Él, que es el único que puede salvar de ese lugar. Y dice en el capítulo 11, y le dijeron: ¿qué haremos para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se embravecía más y más. Y le hicieron una pregunta que cómo calmarían la ira de Dios, pues ellos así lo entendían. Porque la ira de Dios estaba sobre ellos, poniendo su vida en peligro, pues el mar estaba embravecido por la desobediencia de Jonás. Y dice en el capítulo 12, y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En este pasaje de la palabra de Dios nos damos cuenta que Jonás se les ofreció como sacrificio para que calmasen la ira de Dios que estaba sobre ellos y así no perecieran. Y dice en el capítulo 13, y aquellos hombres trabajaron por tornar la nave a tierra, mas no podían, porque el mar iba más y se embravecía sobre ellos. Así nos damos cuenta que no quisieron tomar el sacrificio de Jonás por el momento como él se los propuso, porque temían al Dios de Jonás y quisieron salvarse de perecer por sí mismos sin lograrlo, pues el mar venía contra ellos, sobre ellos. Y dice en el capítulo 14, y entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y de esta manera nos damos cuenta que aceptaron el sacrificio de Jonás como él se los propuso, pero antes clamaron a Jehová por lo que iban a hacer, pidiendo perdón y no fueren castigados viniéndoles algo peor por la sangre inocente de Jonás. Y así, reconociendo que todo aquello venía de parte de Dios, pues dice en el capítulo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se calmó de su furia. Ahora en este versículo vemos que aceptaron el sacrificio de Jonás y fue echado al mar. Y la ira de Dios se apartó de ellos y el mar se calmó, porque Jonás ya no estaba con ellos y porque hicieron lo que Dios quería que hicieran. Y dice en el capítulo 16, y dice que temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron votos, y así reconocieron que Él es el único Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra y del mar y todas las cosas. Y de esa manera ofrecieron
ofrecieron sacrificio de arrepentimiento delante del Señor Jehová de los ejércitos, y convirtiéndose a él a través del sacrificio de Jonás, por el cual creyeron en él, pues vieron la furia y la calma del mar, la ira y la bendición de Dios de no perecer. Y dice también la palabra de Dios en el 17, pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermanos, en este primer capítulo, Dios nos muestra la experiencia de Jonás en el mar y vemos una semejanza del sacrificio, de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero acerca de Jonás, vemos un varón de Dios que quiso esconderse de él y no obedecerlo por alguna razón, y no quería llevar el mensaje del arrepentimiento a una ciudad muy grande y completamente perdida por su pecado, y por no hacer caso al llamado Dios, vinieron esas tribulaciones a su vida en el mar, y de ser tragado aún por un pez que Dios tenía preparado. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1, que Jonás oró a Dios y se arrepintió de sus pecados desde el vientre del pez con gran clamor, y fue escuchado por nuestro Dios, el cual lo sacó de él y lo envió por segunda vez a predicar el arrepentimiento a aquella gran ciudad. Y Jonás obedeció y fue, y así lo hizo, y todas las personas chicos y grandes de Nínive, de aquella gran ciudad, se arrepintieron delante de nuestro Dios y no fueron destruidos. Porque Dios es lento para ira y rico en misericordia, pero Jonás, por tener enemistad contra ellos, se enojó porque se arrepintieron y no fueron destruidos. Y Dios los perdonó y no fueron destruidos, porque Dios no quiere la destrucción del hombre, sino que vengan al arrepentimiento. Por esta razón envió Dios a su Hijo a salvar el mundo. Pero en semejanza de Jonás, él no vino a pregonar el arrepentimiento solo a una ciudad, sino a toda la humanidad. Y no descendió al fondo del mar en el vientre de un pez, y no estuvo 3 días y 3 noches dentro de él, sino que descendió al centro de la tierra, al infierno, y estuvo 3 días y 3 noches predicándole a los espíritus encadenados. Y él no se enojó por los que se arrepintieron, sino que lloró por los que no se quisieron arrepentir, y aún así lo hizo. Por su gran ciudad, como dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y pedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? En este versículo dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba cerca de Jerusalén, su gran ciudad, y conociendo su gran pecado, lloró por ellos, por la dureza de su corazón y por el que no quisieron arrepentirse de sus pecados. Asimismo nos damos cuenta que esa es una hermosa historia que Dios nos muestra en la vida de Jonás, pero eso fue dado así como señal del sacrificio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, que había de venir a salvar no solo a unos cuantos, sino a todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Amigo, hermano, gracias por haber escuchado este hermoso mensaje, y espero en Dios que sea de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Amén.